qué bueno. Y la señorita Milady. Milady. Carolina. Por cariño, en Caracas le decimos Milady. Ella era la que siempre llamaba preguntando por mí, ¿no? Radio Rechela, sí. Qué bueno, ¿no? Pastor Carlos, hermana Carolina. Qué bueno que estén aquí. Bienvenidos en programa Bendecidos para Bendecir. Un programa muy serio. Para gente seria. Para gente seria. Hoy es 22, ¿verdad? Y la otra semana cobramos quincena. Tu programa Bendecidos para Bendecir. Muy buenas tardes, pastor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, una bendición estar con ustedes. Pues ya en otras ocasiones había podido compartir y estar aquí en la emisora, pero de verdad que es un privilegio estar aquí y poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere hacer en las demás personas, en las familias, en todas aquellas personas que nos escuchan, aún en las que hoy por primera vez están en sintonía. Sí, este programa es internacional. Nos escuchan hasta en Zorca, dice el pastor Cheo. En Zorca nos en la República Independiente de Zorca. La República Independiente de Zorca. Si no, nos escuchan por varios países, nos escuchan en Tario, en San Cristóbal, en La Concordia. En Toiquito. Bueno, muchísimas. Bienvenida, hermana. Qué bueno tenerla aquí con nosotros en programa Bendecidos para Bendecir. Una bendición compartir con ustedes y bueno, esperamos que sea de bendición lo que Dios hoy pueda compartir con nosotros. Así es, de verdad, uno de los ministerios que ustedes llevan, Pastor Carlos, el evangelismo, pareciera que fuese algo sencillo, pareciera que es algo muy pequeño, pero pequeño cuando estamos en la humildad, cuando salen ustedes como grupo a ir con un propósito que es conquistar las almas, que es conquistar esas personas que realmente necesitan. Porque el propósito más que ustedes de salir en su grupo, con su grupo de ese ministerio de evangelismo es rescatar esas almas y me agrada porque son jóvenes los que están ahí metidos de lleno, dándole el pecho, llevando una palabra de bendición, una palabra de aliento a esas personas que por vicisitudes internas o externas necesitan, pero Dios va adelante de ustedes y me alegra ese ministerio, ¿verdad? Que sí, ese ministerio ha sido muy grande. De verdad que gloria a Dios, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad, y Él es quien lo hace todo. Nosotros simplemente tenemos que tener la disponibilidad y decirle, heme aquí estoy yo, Señor. No ir, como usted decía, no ir en las propias fuerzas o en la propia sabiduría, sino hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos, en obediencia a Él. Y así como Dios nos alcanzó por gracia, creemos que Dios también alcanza por gracia a las familias, a aquellas personas que tal vez muchos no están al cuidado de ellos, ni pendiente de ellos, pero sabemos que Dios sí está al cuidado de ellos, así como está al cuidado de nosotros. Y como está al cuidado de ellos, se encarga de suplir las necesidades de ellos, y esa es nuestra fe, que Dios puede suplir las necesidades de cada familia y que puede traer prosperidad, así como prospera sus almas. Así es. Hermano Carolay, a mí me llama mucho la atención que antes de que el pastor Carlos Enrique de Melgarejo estuviera aquí de lleno en este ministerio, usted fue la que empezó a evangelizar muchas de las almas o muchos de los jóvenes o pocos de los jóvenes que han llegado a la iglesia. Ha sido por ese trabajo, que en ese tiempo no estaba constituido el equipo como tal, pero usted salía en el nombre de Jesús a evangelizar. Y evangelizó a muchas personas y nombró a muchas personas. Pero ¿cuál es la risa, John Fred? Esto es un programa serio. Ya sé por dónde va. El resultado de... Lo que pasa es que ya sé por dónde va, hermano. Sí, no, y ver esos resultados, porque lo importante de este trabajo es ver los resultados. Exacto. Ver estas personas que estuvieron en la calle, que no pensaban que tenían un propósito, pero no había ningún tipo de propósito. Y por una palabra, a veces, hermana, es simplemente una palabra, que a uno como persona, porque yo también fui evangelizado en aquel tiempo, pero que no me daba la gana o no quería escuchar. Sí. De repente era Dios el que me estaba hablando, pero yo veía a la persona y no le prestaba atención. Pero era una palabra. Y ese trabajo, pues hoy en día se ha hecho carne, ver esas almas que han regresado, Sí, de hecho, no solamente una palabra, sino el hecho de un gesto, de una atención. Siempre Dios se muestra de alguna forma a través de nuestras vidas, y creo que todos los que comenzamos en Cristo, Dios siempre va colocando en nuestro corazón esa intención de que otros conozcan de Él.
creo que en primera instancia Dios comenzó conmigo y en mi familia. Y por parte de mi mamá o por parte de mis padres han habido personas creyentes y personas que le sirven a Dios, y creo que siempre el evangelio estuvo allí y Dios siempre vino a inquietarme el corazón, pero quizás pues yo también con la dureza, con las cosas que había vivido, pues nunca había tomado la decisión. Luego de un tiempo ya Dios fue tocando más mi corazón y me acercó a Él, tanto que me permitió pues ganar personas y no para mí, sino que Él fue quien tenía interés en algunas personas y que fui el instrumento en ese momento y esperamos seguir siéndolo. Así, amén. En tu caso, ¿tu familia es creyente? Antes que tú por parte de mi mamá. Mi mamá es creyente, mi hermana, y falta mi papá y mi hermano. Eso ya está orado. Ya. Eso está hecho en el nombre de Jesús. Así, amén. Pastor Carlos, pues sí, uno de los resultados un fruto es usted, y no quiero irme muy a lo profundo porque hay mucha gente chismosa que también se cuenta. Ahorita me van a enviar mensajes, Junior, cuéntame qué fue lo que pasó ahí, por qué la sonrisa, por qué la risa. Son gente que están metida de lleno en el chisme. Pero no, uno de los frutos, pastor, verlo a usted como una oveja, verlo como es un joven, y ver que lo que Dios ha hecho en su vida, el crecimiento espiritual, eso por lo menos a mí que compartimos un discipulado, verlo como un joven más y hoy en día estar de lleno en un ministerio, eso a mí me agrada, eso a mí me llena, porque también veo a mis hijos, yo los veo ahí también metidos y yo digo, Dios, tendrás tú algo para ellos, y yo sé que Dios sí lo tiene para ellos, y en el nombre de Jesús yo me alegro por esas cosas. Pero ver el crecimiento espiritual que usted ha tenido y ser ese ejemplo en muchos de los jóvenes, que jóvenes han estado en esa indecisión, ¿será que sí, será que no? Y de repente una palabra que usted les dice por medio de Dios, ellos lo han levantado. Eso a mí me agrada, y ver no solamente el ministerio con 1, 2, 3, 5, sino que ya son bastantes jóvenes que están ahí de lleno en ese ministerio, inspirados gracias al Señor, y que poco a poco se han ido restaurando, porque cada quien tiene su manera de pensar, pero Dios es el que lo está restaurando, cada uno de ellos. Es como compartíamos ahorita, es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cuando Dios obra en nuestro corazón y nos muestra su misericordia, nos muestra que siempre nos levanta, eso cuando llega al corazón de cada uno de nosotros, provoca como un sentir de que los demás puedan experimentar ese amor que Dios nos ha dado. Y ese mismo amor que experimenta cada joven, cada persona que quiere involucrarse en servir a Dios, lo hace porque experimenta el amor de Dios, y no como una obligación, ni porque ha escuchado exhortaciones, ni porque ha escuchado indicaciones para hacer las cosas como por obligación, sino que el Señor siempre desea transformar nuestros corazones para que lo hagamos con la motivación correcta y todo lo hagamos como para el Señor, en agradecimiento, en adoración al único que merece la gloria, porque es a Él, no buscando ser ejemplo de un hombre ni buscando imitarme a mí, no, sino buscando siempre imitando al único que es perfecto, a Jesús. Así es. Porque Él es quien nos ha llamado y el que nos enviaba a predicar, aparte que Él es el único digno de toda la gloria y de toda la honra. No de una manera religiosa, no de una manera con un conjunto de reglas que como les compartía los obligan, sino de una manera en la que Dios les ha sabido llegar, y ha sido el trabajo de muchas personas que han sido influencia. En particular en mi vida tuve la bendición de muchas personas que siempre han estado conmigo y apoyándome y dándome siempre esa palabra, un abrazo, o simplemente compartir y tener comunión con esas personas. Dios me ha tratado y de verdad que glorifico al Señor por esas vidas, pero siempre entendiendo que el Señor es quien ha hecho la obra. Amén, me alegra. Por aquí ya tengo 2 mensajes. La gente sabía que venían ustedes y ya están reportando sintonía. Qué bueno, porque cuando vengo yo solo, hermano, pero nadie y pasa la bichita de sí, esa basurita que pasa en el lejano oeste. Nadie escribe, pero bueno, yo los perdono. Dice el primer mensaje por aquí, dice: en sintonía la familia Zambrano Corredor, mi esposa, mis hijos, sus ovejas. Ese es el primer apoyo. Sí, no, es que llegaron otros, porque si no leo primero, hermano, se le olvida, no tengo no tiene almuerzo, ni cena, ni nada.
Entonces un saludo a mi esposa allá de la casita, con mis hijos, Carlos Daniel, Leandro, Marien, que están en sintonía. Tienen que saludar a Marien porque si no... Hola Marien. Porque si no nos metemos en tremendo lío. Tremendo lío. Sí. Marien, ¿cómo está? Dios te bendiga, Marien. Está escuchando. Y la hermana Maribel también hay que saludarla porque Sí. Carlos Daniel Ay, sí. y Leandro ellos entienden. No, salude a Maribel, salude a la... Otro mensajito por aquí, dice la familia en sintonía, la familia La Rota Mendoza. Dios le siga bendiciendo. Saludo al pastor Carlos y a la hermana Caroline. Es Luis La Rota. Ajá, la hermana María Mendoza de La Rota y su saludos hija, a ellos. Qué bueno que están en sintonía. Qué bueno en sintonía los La Rota Mendoza. Aquí todos sabemos quién Gloria a Dios por la vida de ellos. Esperemos que sigan siempre el ejemplo de Cristo y no aquellos que lo evangelizaron. ¿No? Porque fue usted, hermano. Qué bueno y qué bueno en sintonía. Recordamos los números telefónicos para mensaje de texto. Lo pueden hacer por el 0414-753-0753. ¿Quiere compartir su número? Claro que sí, 0412-66-222-45. Yo creo que usted está diciendo mal el número. ¿No es los primeros los 3, después 2 y 2? No. No, 0412-66-222-45. Ajá. Vamos al primer corte musical. Recuerden, somos bendecidos para bendecir. Ya volvemos. Ok, seguimos en tu programa Bendecidos para Bendecir. 1:38 de la tarde. Seguimos aquí en tu programa Bendecidos para Bendecir. Tenemos aquí, vamos a entrar en materia. El tema de esta semana, de hoy lunes, y lo que el resto de la semana con el grupo de los zambranos, de los ositos cariñosos. A los lunas le decimos los ositos cariñosos. ¿Sí? Siempre la pasan en la cueva. Claro. Saludos desde la cueva. Yo cuando... Y nosotros que somos de patiecitos. No, ya son de otro municipio. Pero inclusive los viernes con los jóvenes, toda esta semana vamos a hablar de la bendición de honrar a Dios. Ese es el tema de esta semana. Tú que estás escuchando por la 106.9. La bendición de honrar a Dios. Bendición con B pequeña. Porque hay algunos que no saben escribir mucho. Así que con el... Instruirles, sí. Y la palabra para ustedes, los que están en sintonía, ¿qué es honrar a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? El versículo o el capítulo central de esta semana es Segunda de Crónicas, el capítulo 31. Pero me llama mucho la atención, hermano Caroline, perdón, yo le digo en inglés. Hermana Caroline, me llama mucho la atención que llevamos una secuencia de Segunda de Crónicas y hemos empezado desde el 28, desde el reinado de, yo le digo por cariño, porque mi esposa me corrigió ese día, yo le digo por mucho cariño a este rey del capítulo 28, Sacás. No sé de dónde me ocurrió a mí Sacás. Sí, es acá, porque yo lo dije al revés. Entonces mi esposa me corrigió ese día. No, amor, no es Sacás, es Acaz. Y como yo o la empato o la gano, le digo, es que yo le digo por cariño Sacás. El reinado de Acaz en el capítulo 28. Y todo esto se ha ido desarrollando en toda esta semana. Y hoy en día vamos en el capítulo 31. Pero hay una gran diferencia entre capítulos, entre reinado. Acaz era el papá de este rey que hoy en día estamos hablando, que es Ezequías. Yo le cambio los nombres. Pues usted le dice por cariño es Zacarías. Zacarías. Y usted le dice Sacás porque él sacó a Dios de adorarlo en el pueblo. Y usted le dice Sacás porque sacó a Dios. Y hemos visto la manifestación de Dios en este pueblo de Israel, en Judá, al transcurrir de estos años, porque uno puede decir, bueno, son 2, 3 capítulos, pero es que pasaron varios años y estos reinados. Y lo que ha hecho Ezequías, la bendición que le ha pedido Dios, cosa que el rey, que su padre anterior no lo había hecho. A mí me llama mucho la atención. Y hoy en día es honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo debemos nosotros honrar a Dios? Porque si podemos hablar de Segunda de Crónicas, pero muchos de los que están escuchando pueden decir, pero ¿cómo honro a Dios hoy en día, en el 2018? ¿Qué pudieras tú compartir, hermano Carolina? Hay algo que sucedió para el pueblo de Israel, y es que hay la enseñanza de cómo honrar a Dios nace de lo que también viene de una generación pasada. Y en Ezequías, la generación anterior a él dejó de honrar a Dios.
Y una de las cosas que dicen en Segunda de Crónicas 26 dice: mas cuando ya fueron fuertes, su corazón se enalteció para su ruina. Creo que su conducta profetizó lo que vendría luego de ellos. Ezequías tuvo celo de Dios, de ver cómo estaba el pueblo de Dios, de ver cómo estaban las cosas que se consagraban a él, el templo, lo consagrado, lo sagrado. Para ese tiempo pues todavía se hacían los sacrificios, se hacían cosas netamente del templo para recibir el perdón, para recibir la bendición de parte de Dios. Y Ezequías vio en ruina a una nación, vio en ruina el templo, vio en ruina todo lo que tenía que ver en consagración a Dios. Ezequías tomó la iniciativa de comenzar a hacer, a levantar de nuevo al pueblo de Dios, pero habiendo notado lo exterior de lo que estaba sucediendo realmente en el pueblo de Israel. Así es. Pastor Carlos, una de las cosas que estábamos hablando ahorita en el corte, que este rey Ezequías quiso levantar cosas que el pueblo como tal ya venía de generación en generación, porque el pueblo de Israel no fue que se fundó o se constituyó en esa época. El pueblo de Israel ya tenía conocimiento de Dios, pero este rey quiso levantarlo. ¿Pero qué hizo el pueblo en ese tiempo? Era restaurarlo, porque estaba caído por enaltecerse, por creerse fuertes, y eso nos pasa a nosotros. Cuando recibimos muchas bendiciones de parte de Dios, a veces se nos puede olvidar aquel que nos bendice, y lo dejamos de adorar, lo dejamos de honrar con la misma pasión o con la misma entrega, porque ya no nos sentimos dependientes de Dios, sino de nuestras propias fuerzas. Creemos que ya podemos hacer las cosas en nuestra humana sabiduría, en nuestra fortaleza, y no buscamos adorar a aquel del cual viene la bendición. Así es. ¿Ve? Entonces, lo que hizo Ezequías fue restaurar la adoración a Dios, porque él sabía que si volvían a adorar a Dios, todo un país iba a ser restaurado y se iban a levantar aquellas cosas que habían caído. Por eso el pueblo estaba en esas condiciones, y es lo que Dios le dio en el corazón al rey Ezequías. Cuando tal vez el pueblo de Dios en ese tiempo estaba dormido, el rey Ezequías exhortó a todo un pueblo, incluso a los sacerdotes, a los levitas, a los encargados de dirigir el pueblo hacia Dios. En ese momento lo hizo el rey Ezequías. Así es. Se encargó de que aquellos a los cuales tenían la tarea de exhortar, de llevar, de guiar el pueblo a adorar a Dios, volvieran a ejercer su rol y su papel y su propósito. Una de las cosas que a la gente de la 106.9, hermanos, y tú que me estás escuchando por la 106.9, ha gustado de este programa, es que no solamente leemos la Biblia y lo enfocamos en ese momento, en ese tiempo. Sí enseñamos de la palabra, sí leemos la Biblia, sí nos metemos por lo que Dios nos quiere enseñar, pero es que damos ejemplos también de lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que, el título de esta semana es la bendición de honrar a Dios, y yo lo coloqué aquí, lo anoté y puse esto, y dice: lo primero que debemos hacer para honrarlo es reconocerlo como Dios. O sea, esa debe ser primero nuestra honra, o sea, nuestra honra hacia Él, porque es que muchos de hoy en día tú hablas, o de repente ustedes que están evangelizando y dicen conocen a Dios, y muchas de las personas y lo recalcan y lo afirman de una manera muy convencido. Sí, creo en Dios, sí reconozco ese Dios, pero cuando le nombramos Jesús, pareciera que hay como un choque, ¿no? Nosotros hemos enseñado en nuestra iglesia, y yo espero que todas las iglesias enseñen igual, que Jesús es el mismo Dios, pero cuando le nombramos Jesús hay un choque, o sea, no, estos ya son evangélicos, esto ya viene con una religión diferente, pero sí es el mismo, hermano. Entonces, lo que debemos hacer es reconocerlo a Él como Dios, y eso es que muchas de las personas hoy en día tienen ese choque. Entonces este programa de Bendecidos para Bendecir es llevar eso, lo que Dios nos está explicando en la Biblia, a la actualidad, para que los que están en sintonía puedan colocarlo como ejemplo en su vida. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo le enseñamos a lo de la 106.9, hermana Carolina? Eso es lo que hoy en día se está viviendo en Venezuela. De repente en Venezuela, en sus hogares, en sus casas. Porque muchos dicen, bueno, sí, conozco a Dios, sí. Muchos me escriben o me envían mensajes y dicen: no, es que ustedes viven en el país de Narnia, porque pareciera que nunca tienen problemas de nada, pero no, estamos, pero cuando Dios nos bendice,
no nos va a afectar en nada. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Amén. Y así como muchos tal vez pasamos por pruebas, pero siempre tenemos una esperanza viva que se llama Jesús. Amén. ¿Ve? Entonces Él tiene muchas promesas y Él tiene su palabra, que es la que sustenta nuestras vidas en cualquier circunstancia. Tal vez si las familias en este momento están pasando por una situación difícil, por divisiones familiares, por escasez financiera, por enfermedades, siempre el honrar a Dios me va a permitir estar confiado en que Dios está por encima de esa circunstancia. Y cuando hablamos de honrar a Dios, hablamos de entregarle el corazón a Dios completamente, depender de Él. No como hizo el pueblo en este caso, que dijo que se enaltecieron en su corazón, se creyeron fuertes y por lo tanto se olvidaron de la dependencia que tenían de Dios. Cada familia, cada persona que está escuchando tiene que tener la convicción en su corazón de que debe depender totalmente de Dios y no de su fortaleza. Así Que es. cuando dependemos de Dios tal vez las circunstancias ocurran, pero Dios está por encima de esa circunstancia. Exacto. Hay una de las cosas es de la vida real y de hecho Ezequías lo vio, lo notó en el pueblo y era la ruina. Hay cosas externas que muestran que realmente no le hemos dado el lugar a Dios en nuestras vidas. Y eso da puertas abiertas a la ruina de nuestra vida. Y una de las cosas en las que Ezequías se determinó fue hacer un pacto con Dios, de darle el lugar que merecía a él, de que se apartara la ira de Dios de sus vidas, precisamente porque un día se habían enaltecido en su corazón. Y él decidió que el pueblo entero tomara la misma iniciativa. Sin embargo, él fue el quien dio el paso. Muchas veces así, y usted cree, el oyente que esté allí, una de las cosas que tenemos que ser determinados es: Dios, quiero darte el lugar en mi vida. Y la ruina que hay en lo externo, la ruina, un fracaso financiero, un fracaso en el matrimonio, un fracaso como persona, como profesional. Ahorita como todos miramos la situación en Venezuela y todos están pendientes de las cosas que no tenemos, pero cuántas de momentos en los que nos sentimos arruinados o algo así, ¿por qué no vamos a Dios y le decimos: Dios, yo quiero establecer un acuerdo con Dios, un pacto, una posición donde yo le dé lugar a Dios en mi vida, como que realmente le honre, una vida dispuesta a cambiar, a que Dios me pueda transformar, a que Dios me pueda hablar todos los días? Y no es que necesite siempre de un hombre de Dios delante de nosotros, siempre va a necesitar solo escuchar su voz, a su Espíritu Santo, que nos dé la iniciativa y nos diga: tú puedes, porque yo estoy contigo, que porque no estás solo. Y Ezequías tuvo esa iniciativa, decidió determinarse a hacer un pacto con Dios. Y más adelante, en uno de los versículos en el reinado de Ezequías, en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, dice que escogió a los siervos, a los ministros, y les instruyó en cómo hacer las cosas de ahora en adelante. Él se fijó en lo externo, sin embargo yo sé que el Espíritu Santo quiere ir a lo interno. ¿Cuáles cosas en mi corazón, en mi vida, en mis pensamientos están arruinados? Que es la causa real de por qué en lo externo estoy arruinado. Entonces, esta mujer sí habla bonito, chica, el pastor Carlos, ¿no? Yo le dije que le iba a quitar el programa. Sí, esta mujer sí habla bonito. Pero, Pero Mosca, usted no lo puede decir mucho, ya no lo repita más. Está mi esposa escuchando y puedo meter en problemas. El Junior con los ojos morados. No, vamos a ponernos serios. A mí me llama mucho la atención de lo que tú acabas de decir, hermana, porque, o sea, que si nosotros nos va mal en un área de nuestras vidas, para las personas que están escuchando por la 106.9, pudieran decir: es que Dios nunca ha estado conmigo. Entonces nos vemos a un Dios como que sí, Él bendice, Él siempre bendice, pero por aquello, por X o aquello, cuando en mi pecado me ha llevado a alejarme, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está en el mismo sitio. Él siempre Dios está siempre con está nosotros. ahí. Pero cuando uno dice: no, es que Dios se alejó de mí, no, mentiras, hermano. Eso es falso. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que nos alejamos de la presencia. Dios siempre ha querido para cada uno de nosotros y las personas que están escuchando por la 106.9, bendiciones. Entonces, porque si en algún área de mi vida me ha ido mal, entonces yo digo: no, Dios nunca estuvo conmigo. Dios nunca se acordó de mí, Dios X o aquello. Renegamos de Él, dejamos de honrarlo. Entonces nosotros honramos a Dios por comodín. Porque si me va bien, entonces lo honro. Porque si me va bien, siempre pienso en Él. Entonces, cuando me va mal,
entonces le echo la culpa a él. Y me alejo. O digo, no, es que el demonio es el que me está zarandeando. A veces no es ni el demonio que nos zarandea, somos nosotros mismos los que nos nosotros mismos lo que sacamos a Dios de nuestras decisiones, de nuestras vidas. Por eso usted decía que sacase, porque es que nosotros sacamos a Dios de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestros planes, y por ende es que tenemos la consecuencia en lo externo. Por eso es que cuando nos va mal, cuando viene ruina sobre nosotros, cuando viene diferentes circunstancias o problemas, tenemos que examinar nuestro corazón para ver qué es lo que está pasando en lo interno, para ver si hemos sacado a Dios de nuestros planes, de nuestra vida, de nuestras decisiones, y hemos querido hacer las cosas en nuestra propia dirección, en nuestros propios planes. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que siempre examinar nuestro corazón, porque cuando obedecemos a Dios y su palabra, como lo dice en Josué 1:8, todo lo que nosotros hagamos nos va a salir bien y vamos a prosperar en todas las cosas. Entonces cuando vemos situaciones donde las cosas no nos salen bien, tal vez es porque hemos tomado esa decisión y luego le hemos dicho a Dios, Señor, bendice la decisión que acabo de tomar. En vez de decirle a Dios, Dios, ¿qué decisión tomo? Guíame. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Así es. Nos vamos a nuestro siguiente corte musical. Recordamos el número telefónico para mensajes de texto 0414-753-0753. Ya volvemos, somos bendecidos para bendecir. Sentí confianza cuando quisiera saber por qué eres tan bueno, papá. Ok, seguimos aquí en el programa Bendecidos para Bendecir, con la familia, con los hermanos de la iglesia. Bueno, póngale serio. El pastor Carlos, el hermano Carolín. Qué bueno que me acompañen este día aquí en el programa Bendecidos para Bendecir. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. No me han llegado mensajes, ni el cobro de la renta, ni nada. El saldo. Ni saldo, ni nada. Los únicos mensajes que llegan aquí, hermanas, si usted ha podido escuchar, son los martes. Eso es impresionante. El teléfono de mi esposa revienta. Los martes. Sí, dicen, y esos mismos hermanos que envían mensajes, los sábados, los fines de semana, cuando nos vemos, me saludan en la iglesia, hermano, qué bueno, te aprecio mucho. Son tremendos fariseos que no me mandan mensajes a mí, que le envían a mi esposa, de mí ni se acuerdan. Pero bueno, yo los perdono. En nombre de Jesús. Entramos en sí, Segunda de Crónicas. Así, hace unos minutos, hermana, tú leíste unos versículos anteriores que ya nosotros lo habíamos comentado, pero qué bueno es llevarlo en a secuencia, cotación, llevarlo a una frecuencia para las personas que están en sintonía de la 106.9. Muchas de las cosas que en los capítulos anteriores es porque nosotros mismos, el pueblo de Dios, nos hemos alejado y nos hemos apartado. Pero ya llegamos en este capítulo 31, cuando este rey clama, le pide a Dios por su pueblo. No es ni el pueblo que le clama a Dios, sino es directamente el rey. Y eso me gusta de este rey y quisiera que pudieras tú compartir de él tomó una iniciativa, decíamos en el segmento anterior, que él había sido determinado en su decisión de honrar a Dios, pero en el capítulo 31 comienza una etapa en la que a mi parte, de manera personal, cuando yo leo la Biblia, creo que todas las conductas de las personas que están escritas en la Biblia son las conductas que realmente nosotros tenemos en estos tiempos, que en diferentes circunstancias, pero así es. Y ellos tomaron la decisión de derribar altares, de derribar imágenes de acera, imágenes de quién eran sus ídolos. Y en el segmento anterior hablábamos de lo que provoca la ruina en nuestras vidas. Y muchas de esas son precisamente cuando sacamos a Dios de nuestras vidas y otras cosas toman la imagen de Dios en nosotros. Que nos volvemos a la idolatría, que confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra opinión, en nuestra habilidad de ser como personas, de profesionales, y sacamos del lugar a Dios porque ya nos sentimos fuertes. Y ellos tomaron una decisión de derribar esos altares. Y nosotros creo que más que aprendernos una historia de lo que está escrito en la Biblia, de relatos que los vivieron y que Dios restauró ese pueblo, es
decirle a Dios, yo también quiero derribar esos altares, también quiero derribar esos ídolos que yo he creado por causa de mi conducta, por causa de mi pecado. Creo que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de derribar los altares, de purificar nuestros corazones, de santificar nuestras vidas, de apartarnos, porque muchas veces nosotros colocamos la mirada en el pecado de todo un país, toda una nación, de todo un pueblo, y no miramos hacia nuestros corazones, no miramos lo que Dios nos está diciendo, las cosas que Dios está diciendo a la iglesia. Dice, y el Espíritu dijo a la iglesia, porque Dios envía el mensaje primero a su iglesia, para que nosotros seamos aquellos que demos ejemplo hacia las demás personas. Y muchas cosas en las que vemos exteriormente y consecuencias han sido porque nosotros como pueblo suyo, aunque suene duro, dice dura esta palabra, aunque suene duro, nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, de sacar toda religiosidad, de sacar todas las cosas que tal vez las personas no lo notan, pero que Dios sabe. Y nosotros tenemos que entregarle al corazón a Dios para que Él sea que nos limpie, nos purifique y ser la iglesia que Dios tiene para este tiempo en nuestro país, para ser la iglesia de Cristo en Venezuela, pero la iglesia que Dios quiere tener en este tiempo. Una iglesia apartada, una iglesia purificada. Tal vez usted dice, no, pero es que tampoco es que vamos a ser muy religiosos, pero caemos en la confusión de que agradar a Dios, de que apartar nuestra vida de ser religioso, pero no es así. Ser religioso es decir que yo soy cristiano, que adoro a Dios, pero que realmente tengo cosas en mi corazón, tengo altares, los cuales no he derribado, los cuales he tenido allí como Dios, como el dinero, el trabajo, una posición, un título, el querer ser reconocido. Todas esas cosas tienen que salir de nuestros corazones para que realmente nosotros como pueblo de Dios agrademos el corazón de Dios, para que Él tenga complacencia de nosotros. Así es. En la Biblia hay muchas personas que si tú, hermano, que me estás escuchando, agarra la Biblia, quítale el polvito, sóplala, así, sóplala. Yo le preguntaba al pastor Cheo la semana pasada, ¿por qué mucha gente que uno llega a las casas ve la Biblia abierta en el Salmo 91? Y él me dice, Carlos, yo te voy a explicar por qué. De una manera muy seria, porque el pastor es un hombre muy serio, me dice, Carlos, porque en el Salmo 91 está el centro de la Biblia. Entonces, si tú la colocas, la mitad de la Biblia, si tú lo colocas en Génesis, por un lado se va a caer por el peso. Y yo aquí en el programa agarré la Biblia y empecé a buscar el Salmo 91, hermano, sí es todo el centro. Entonces, el Salmo 91 está todo manchado y el resto de la Biblia nuevecito. No, hermano, agarre la Biblia y léala, por favor. Y lo del Salmo 91, ahorita van a haber muchos hermanos que van a agarrar la Biblia y la van a abrir. La van a curiosear. Pues yo estoy haciendo lo contrario, yo estoy buscando el Salmo 91 para probar también. Sí, hermano, mire, y aquí en Segunda de Crónica, en el capítulo 31, voy a leerle el versículo 1, dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quedaron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá, y Benjamín, y todo en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno en su posesión. Me llama mucho la atención aquí, hermano, la palabra volvieron. Eso me quiere decir que estos hombres en algún tiempo sí estuvieron, o sea, en un tiempo esta gente estuvo. Y yo yo tomo nota de todo, ¿no? Porque yo soy una persona muy meticulosa. Hay muchos hermanos que van a la iglesia y no anotan nada, yo sí. Dice ahí una de las cosas de este versículo 1, Dios nos muestra que en Venezuela se van a vivir estos tiempos. Venezuela en algún momento, muchos dicen no, pero sí creemos en Dios. Y la palabra aquí de la que leí del capítulo 1, del versículo 1, volvieron, lo que acabas de decir tu hermana. Sí creyeron en Dios, pero por circunstancias de su vida, por circunstancias de creencias, idolatría, se apartaron en un momento y vuelven. O sea, todo buen hijo va a volver. Venezuela en esta situación que se pueda estar atravesando va a volver a los caminos de Dios. Así es. Eso es una de las oraciones que tenemos nosotros como iglesia, y ustedes que están escuchando por la 106.9, clamen a Dios porque Venezuela va a salir de esto, va a salir no de la manera política, de la manera de muchas de las cosas, de la escasez, no. Venezuela va a volver en
en su relación espiritual con Dios, porque eso es lo que debemos clamar. Ya después Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer, pero nosotros pidámosle a Dios porque Venezuela sea restaurada en lo espiritual. Eso es lo que nosotros como hijos debemos hacer. Y en lo natural, creemos que en el nombre de Jesús Dios, Venezuela va a ser una nación cuyo Dios sea nuestro Dios, el verdadero, el que está escrito, el que todavía hace milagros, el que está vivo, el que resucitó, venció la muerte. O sea que esa palabra volveremos, esa palabra volver también entra en Venezuela. O sea, no solamente en ese tiempo la Biblia lo habla como Israel, como Judá, pero Venezuela le puede iba a decir caber, pero no suena como muy de guárico. Pero sí entra esta palabra para Venezuela, volver a los caminos de Dios. Es como, lo que pasa es que volver es como dar un giro de 180 grados. O sea, dar la vuelta. Es ir hacia una dirección y cambiar de esa dirección hacia otra dirección. Estoy mirando las cosas de este mundo, estoy mirando el dinero, estoy mirando las preocupaciones por comprar las cosas, estoy mirando los negocios, estoy mirando estatuas, ídolos, estoy mirando cosas que me distraen y que me apartan la mirada de aquel al que yo tengo que mirar, que se llama Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El detalle es que hemos puesto nuestra fe en otras cosas. Cuando hablamos de volver, hablamos de que nuestra mirada cambie de dirección y vuelva hacia Dios. No es que Venezuela haya sido una nación cuyo Dios es Jehová en algún tiempo, porque sabemos que no es así. ¿Ve? En el pueblo de Israel, ellos ya sabían lo que era adorar a Dios, pero aquí en esta tierra, en Venezuela, todavía no sabemos lo que es adorar a Dios como una nación entera. ¿Sí? Así es. Tenemos un remanente. Dios tiene un remanente en esta nación que lo adora, Que ha creído en que él. ha creído en Él. Pero cuando hablamos de volver es cambiar la dirección, es cambiar el corazón, ¿sí? Y es lo que hace Jesús en nuestra vida, es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entendiendo esto, nosotros oramos para que el Señor quite la ceguera, el Señor cambie la mirada de cada uno de los venezolanos y podamos entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él y no en las cosas que nos distraen, que nos alejan cada día más de Él, que resultan siendo altares y que resultan siendo cosas que adoramos. A mí me llama mucho la atención, pastor y hermana, que yo voy a hablar no de muchas familias venezolanas, voy a hablar por mi familia. Nosotros por costumbre familiar o tradicional, porque yo no soy de este estado, se ha creído en los altares, en la hechicería, de repente uno indirectamente o en su manera de justificar las cosas dice, no, pero yo no creo en la brujería, en la hechicería, pero se encuentran altares o han existido altares en mi familia que de repente ánimas, figuras, y en eso se cree, En eso se ha puesto la confianza. Y yo veo que hay un estancamiento, no hay una bendición que pudiera ser sobrenatural. Sí, Dios nos bendice a nosotros, Dios está pendiente de nosotros, su pueblo. Pero una bendición sobrenatural como que ya la escasez se está acabando, esa escasez quedó solamente en el recuerdo, eso ya pasó, los hijos, los nietos, los bisnietos han sido de bendición. No, simplemente un estancamiento por creer simplemente en tener esas imágenes. Muchas familias, uno llega a una casa y de repente uno como recomendación o como hijo de Dios uno le dice, bueno, quiten eso, tumben eso. Y no, simplemente no lo hacen, dirán, bueno, estos son unos evangélicos religiosos, solamente no, pero no hay esa bendición, ese fruto que Dios quiere para cada una de esas personas. Y estoy hablando, hermana, en mi familia. Yo sé que en muchas familias de este país o de las personas que están escuchando por la 106.9 puede estar pasando eso. Es que si lo llevamos al ámbito de nosotros como familia, como usted lo está compartiendo, Venezuela es una familia, una gran familia, y el propósito original de Dios es para con una familia, para con familias. Y cuando decimos volver, en lo personal, creo en no volvernos a lo que vivíamos antes, ni a lo que habíamos experimentado antes, sino volvernos al propósito original de Dios con Venezuela, como una gran familia. En el caso de nosotros, por ejemplo, que en mi familia, cuando yo llegué al Señor, cuando conocí a Jesús, mi familia estaba en ruina, como el pueblo de Israel en este caso que estamos compartiendo estaba en ruina. Una vez que por lo menos uno que tome la iniciativa en la familia, Amén. Dios cambia la situación en la familia. Qué bueno. Y así es en Venezuela, por lo menos uno. Dios no necesita miles, Dios necesita uno
que entregue su corazón a Él y que crea en Él, que crea en sus propósitos y que se vuelva a Él y le diga: Dios, yo quiero tu propósito con Venezuela. No es como ahorita lo hemos llevado porque hemos desviado las cosas, hemos aprendido por la humanidad o por como nos han enseñado en la sociedad o por costumbre, por los apuros, por los afanes, nos hemos apartado de Dios y hemos hecho ídolos de esas circunstancias. Pero cuando nos volvemos a Él le decimos: Dios, queremos tu propósito con esta nación, tu propósito con mi familia. Si usted que está escuchando, solamente con que tome la iniciativa: Dios, quiero sacar todo ídolo que tengo en mi vida. Si confío en mí mismo más que en ti, quiero hoy derribar eso y comenzar a confiar en ti. Y hay algo que Ezequías hizo, y en los siguientes versículos, el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, y en los versículos 2 y 3, habla que Ezequías instruyó al pueblo a que diera alabanza y gracias a Dios y acciones de gracias a Dios dentro del templo. Y en la actualidad nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y somos su templo. Y creo que algo de lo que Dios nos está llamando a hacer es decir, a derribar todos esos altares, a sacar todo lo que en nuestras vidas nos apartó a Dios de nuestras vidas y comenzar a educar nuestro propio corazón para darle gracias a Él, para alabarlo a Él, para atraerlo hacia nosotros. Y es lo que hacía el pueblo de Ezequías, instruyéndole al pueblo. Decía: alaben a Dios, que dentro del templo comience a hacerse el servicio como lo era antes, como ellos lo habían aprendido. Ellos fueron propósito de Dios porque era el pueblo escogido y ellos sabían cómo hacerlo. Nosotros ahorita estamos aprendiendo. Así es. Y una de las cosas que me llama la atención, hermana y pastor, es que muchos de los que pudieran estar escuchando el programa ahorita por la 106.9 dicen: no, pero es que yo no adoro imágenes ni nada, simplemente no tengo ningún altar de eso, lo que nosotros estamos hablando. Y ahorita estoy recordando, es que incluso se nos mueren familiares. Se me murió mi mamá, se me murió mi abuela. Lo sigue teniendo allí. Y lo hago como de una manera muy por idolatrar o por creer en eso. Hasta le celebro el Día del Muerto. Exactamente. Sí, entonces, esas cosas son ídolos en nosotros porque marcamos una confianza en ellos. Muchos pudieran estar diciendo: no, pero yo no creo en ninguno de esos santos, ninguno de esas imágenes que ustedes están hablando. Pero se nos muere un familiar y en eso creemos. En eso idolatramos, en eso pedimos, en eso adoramos. Incluso no solamente en muertos, en vivos. En vivos, no sé, de repente mi hija, mi papá, un tío, mi abuelo. Cristiano Ronaldo, Messi. Ah, bueno. Eso ya aparte, hermano. De la misma forma. Dios le está hablando, ¿no, hermano Carlos? Entonces, en eso nos centramos nosotros y ahí estamos idolatrando. Y ojo, no lo digo yo, no lo dice el Junior, lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Dios es un Dios celoso. Exacto. Entonces, ¿en qué estamos confiando nosotros? Ahí es el detalle, que cuando hablamos dice que ellos tenían tiempo sin adorar a Dios como estaba escrito. Y el problema radica en que nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Aún siendo pueblo de Dios, hemos querido hacer las cosas con estrategias humanas y no hemos querido aceptar lo que está escrito. Y aquellas personas que ustedes decían: no, pero es que yo tengo ídolo, yo tengo de la figura allí, pero yo no adoro ninguna figura. Pero es que no tenemos que guiarnos por nuestros sentimientos o por lo que nosotros pensamos. Tenemos que guiarnos por lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestra dirección? Nuestra dirección es la palabra, nuestra dirección es su Espíritu Santo trayendo convicción en nosotros, pero siempre creyendo que la palabra de Dios es la autoridad de las cosas. Así es. Y no se basa en sentimientos. No, es que para mí la foto está ahí, pero yo en ningún momento la estoy adorando ni le estoy prendiendo velas, pero la tengo ahí. Pero en la palabra de Dios dice que derribaron todos los altares y todos los ídolos. La cuestión es, de repente, como usted dice, pastor, la foto está ahí, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Pero ¿por qué no la quita? Le digo yo. ¿Qué hay en el corazón? A mis familiares. Ajá, la tiene y más nada, pero ¿por qué no la quita? Y le duele quitarla porque aunque se niegue externamente, internamente sí se está adorando esa imagen, ¿ve? Ajá, pero si no hace nada, entonces ¿por qué? Porque hasta feo es ese muñeco. ¿Ve? Todavía que fuese otro muñeco ahí, un muñeco mío, no sé. Pero un muñeco ahí con un bigote y un sombrero negro que parece que fuese un funeral. Sí, yo digo, no. Yo digo, quítelo porque qué. Entonces, y en una dice, ya déjeme leer el Salmo 121, que lo tenía ahorita ahí. Yo sé que el 91. Ajá. No, el 91 lo estaba buscando para ver si era el centro de la Biblia y sí, casi. Sí. Bueno, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que nosotros
a veces no vemos bendición porque nuestros ojos no están puestos en aquel Así es. que suple nuestra necesidad, que bendice nuestras vidas. Así es, qué bueno que comparto. Yo iba a leer ese versículo. Claro, usted estaba en el espíritu, pero Claro. parece que no lo consiguió porque se le quedó pegado en el Salmo 91, la Sí, página de su pero Biblia. Usted me ganó ahí de velocidad. Pero hay una de las cosas, hermanos, que tú que estás escuchando por el programa, toda esta semana vamos a seguir leyendo Segunda de Crónica, pero en una de las cosas de la enseñanza del día de ayer con el apóstol, me llamó mucho la atención Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lo voy a leer aquí en este lenguaje. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que con ella deis, os volverá a medir. En otra de las versiones, solamente anoté un pedazo de otra versión, dice, denle a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Simplemente, hermanos, nosotros en nuestra congregación, en nuestra iglesia, somos bendecidos para bendecir. ¿Por qué? Porque así como Dios nos bendice a nosotros, no simplemente ser bendecidos para bendecir, eso no solamente queda como un eslogan, como un título, como algo, como un cliché, como algo como que nos identifican a nosotros. Así y aquí en esta versión de Lucas 6:38 dice, denle a otros lo necesario, y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. O sea, que si yo me encargo, yo como hermano, yo como pueblo, como hijo de Dios, porque otra de las cosas que debemos tener es identidad de ser hijos, porque muchos pueden decir, no, yo soy hijo, sí, soy hijo, pero esa identidad está. Entonces, lo que quiere decir esta versión es, ustedes se encargan de mis hijos, los más pequeños, los más débiles, los enfermos, los huérfanos, en muchas de las cosas que ustedes como ministerio están haciendo, ir a los hospitales y dar esa palabra. Ustedes encárguense de ello, que yo, Jehová, yo Dios, me voy a encargar, se va a encargar de cada uno de nosotros. Entonces, qué maravilloso es que cuando nosotros disponemos nuestro corazón a darle a esas personas, que de repente están débiles, lo que puede ser en Segunda de Crónicas, como este pueblo en este momento, que fue el rey el que tomó la decisión, dice, estoy cansado ya de vivir estas maldiciones por cuestiones de reyes anteriores, por mi papá que fue acá, pero yo tomo la decisión de seguir adelante, de que vuelva el pueblo a creer. Este hombre se paró firme y tomó la decisión. Y eso fue lo que el pueblo reaccionó, estaban dormidos, estaban ciegos en ese momento y despertaron de eso. Eso es lo que queremos hoy en día, en este momento, en esta nación, que Dios se va a encargar de ellos, así como se va a encargar de nosotros. Exacto, él se fijó en el pueblo y en su propia necesidad, porque aunque era rey, él tenía dolor por un pueblo que todavía no estaba viviendo en bendición. Y algo que me llama la atención, que por su determinación, Dios bendijo a ese pueblo. Pero yo creo que Ezequías no entendía la magnitud de la grandeza con la que Dios quería venir sobre ese pueblo. Porque ¿cuál fue la respuesta del pueblo después de que él comenzó a instruirlos en que levantaran de nuevo una adoración, una alabanza y acciones de gracias a Dios? Fue que el pueblo decidió hacer lo mismo. Reconoció que era Dios el que daba la bendición y el que necesitaba ser honrado. Y en el versículo 5 del capítulo 31 dice que cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. O sea, ocurrió algo en su corazón que provocó darle algo externo a Dios. O sea, sí hubo un cambio en el corazón del pueblo de Israel, porque ellos entendieron en su corazón: necesito reconocerle a Dios todo lo que ahorita no le había dado, lo que antes no le había dado. Amén. Y una de sus respuestas fue eso, darle a Dios lo que era de él. Y una de las palabras, hermana, que usted acaba de leer de la Biblia, que lo que queda de semana va a ser tremendo golpe o de tremendo impacto, reflexión por las personas que están escuchando la palabra diezmos. Hoy es lunes, ya mañana es martes. Pasó mañana es miércoles, ¿qué tal? Es una revelación. Sí. Y después seguramente que viene jueves. Sí, entonces, una de las cosas que tú acabas de tocar, que ha sido y va a ser para las personas que están escuchando de manera muy religiosa. Ah, no, ya nombraron la palabra diezmos. Ah, no, ya quitaron la sintonía. Van a quitar la señal, se van a hacer sus otras cosas. Pero, hermano, es darle a Dios. Y vuelvo y repito, el título de esta semana, la bendición de honrar a Dios. Cuando nosotros honramos con los diezmos, con solamente el 10% de lo que nosotros ganamos. Él solamente nos pide el diezmo, el 10%, no nos pide más. Si en tu corazón, ojo, si tú que estás escuchando el programa, si en tu corazón es dar más,
yo estoy seguro de que Dios nos va a bendecir más. Estoy plenamente seguro. Lo que hizo este rey en ese tiempo, de honrar a Dios con sus diezmos, con todo lo que él tenía, eso lo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Y yo simplemente probé y reflexioné. Amén. Como lo hizo uno de los personajes de la Biblia, Jacob, que lo retó, le dijo: Dios, si tú realmente existes, si tú realmente me vas a bendecir, de todo lo que tú me des yo te voy a dar el 10%. Entonces sí, es verdad. ¿Cómo honramos a Dios? Con simplemente un mandato que él dijo: denme el 10. Como está escrito. Deme solamente el 10. Pruébenme a ver si yo no soy ese Dios fiel al que lo va a bendecir. Así. Eso lo dice en Malaquías. No, en Malaquías, yo lo leí en tercera de Hechos. En el libro de Malaquías está dicho: pruébenme a ver Malaquías, si yo... capítulo 3, versículo 10. ¿Versículo 10? Ah, bueno. Sí. Entonces, bueno, si lees Biblia, ¿no? Pero entonces es eso, probarlo. Y este rey estaba haciendo eso. Y esto lo que está escrito aquí en Segunda Crónica es muchos años anteriores de que cuando estuvo el profeta. Exacto. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros honramos a Dios con nuestro corazón y derribamos el altar del dinero, se rompe el miedo y nuestra dependencia a Dios es total. Amén. Nuestra fe aumenta en esa área, porque no tenemos temor a dar y quedarnos sin nada, sino que sabemos que cuando damos, automáticamente Dios ya nos está dando. ¿Sí? Porque confiamos que todas las cosas vienen de Él y que no es ni siquiera nuestro, sino que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, porque le estamos honrando con nuestro corazón. Y si Dios tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros, incluso nuestras pertenencias, nuestro dinero, nuestro tiempo, todas las cosas. Y como se derribó el altar del dinero, el altar del tiempo, el altar de todas las cosas que habían en el corazón del pueblo, de esa manera ellos empezaron a honrar a Dios con lo externo, con lo que está escrito en su palabra. Porque no hay mejor manera de honrarle que obedecerle a Él. Cuando le obedecemos a lo que está escrito, Dios abre la ventana de los cielos y nos bendice en sobreabundancia. Dice que ellos traían las cosas por montones. Dice: en el mes tercero comenzaron a formar parte aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Esta era la ofrenda que ellos traían como pueblo a Dios. Y lo traían en montones y duraron ¿cuántos meses? 4 meses. 4 meses. Amontonando lo que le debían dar a Dios, lo que le iban a dar a Dios. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Si eso era lo que le iban a dar a Dios y era el 10% más nada, ¿cómo era el 90% de esas personas? O sea que no le dio tiempo en los otros 8 meses de acomodar ese 90%, porque si con el 10% tardaron 4 meses... Yo como estudio ingeniería saco la cuenta, ¿no? Dice 4 meses 10%, entonces 8 meses 20%, claro. 12 meses 30% y el otro 70%. Así es. Entonces Dios no tiene lógica, sino que Dios es sobrenatural y Dios no da en sobreabundancia. Ahí dice en esa versión dice que lo necesario, pero Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. Y cuando Él ve que lo honramos y lo adoramos con nuestro corazón, su promesa se cumple. Y esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir la ley. Amén. Y Jesús mismo dijo: bueno, está bien, amen a su prójimo, amen a Dios, pero no dejen de hacer esto sin hacer aquellas cosas. Sean puros en sus corazones, mansos, humildes en sus corazones, tengan un corazón para adorar a Dios. La palabra dice mansos, ¿verdad? No mensos. Mansos, no mensos. Sí, muchas personas que uno sale a predicarle piensan que son mensos. Yo le digo a la gente: ey. Mansos. Manso, no menso, ¿ok? Así es. De verdad, Pastor Carlos, hermano Carolín, me dio un gustazo tenerlos aquí en el programa Bendecidos por Bendecir. Esto por el día de hoy se está acabando. O ya se acabó hace rato, pero fue tiempo extra inning. No, usted que le gusta el béisbol, a mí como me gusta el fútbol es tiempo extra. Tiempo extra. ¿Alguna conclusión que ustedes tengan, alguna recomendación? Vuelvo y para las personas de la 106.9 del título de esta semana, la bendición de honrar a Dios. ¿Cómo pudieras tú, hermana, enseñarle cómo a estas personas que están en sintonía, cómo debemos honrar? ¿O cómo se debe honrar a un Dios? Dios siempre está pendiente de nosotros. Entonces, ¿qué enseñanza tienes tú para ellos? Creo que la primera honra que le damos a Dios es despojarnos de de todo lo que hay en mi vida que no es de Él. Todo lo que le da lugar a enseñorearse de mí, quitarlo ya es la primera honra. Como decirle: Dios, vacío mi corazón de mí
para que tú habites, para que tú me des dirección. Y de ahí en adelante Dios mismo irá instruyendo como instruyó al pueblo de Israel. Una de sus reacciones fue comenzar a darle las primicias a él, darle la honra en las cosas que ellos tenían como ganancia, el fruto de sus tierras. En ese caso Dios nos va a ir instruyendo qué cosas más le honran a él. Pero la primera, como a criterio personal, es esa. Cuando vacío mi corazón y me despojo de lo que es Dios en mi vida, que no es el verdadero Dios, allí está la primera honra, darle el lugar que merece Él. Amén, qué bueno. Pastor Carlos, me imagino que tiene alguna conclusión, ¿verdad? ¿O lo pasamos por alto? La conclusión es obedecer la palabra. Si nosotros actuamos en obediencia, vamos a ver bendición. ¿Sí? Y ¿cómo honramos a Dios? Obedeciéndolo. Y busquemos honrar a Dios, obedecer a Dios según su palabra y no según nuestros sentimientos, emociones o lo que dice nuestra mente, nuestra propia opinión, sino honrar a Dios según su palabra, según lo que está escrito. Si honramos a Dios según lo que está escrito, vamos a ver bendición en nuestras vidas. Así es. Uno de los ministerios, pastor, el ministerio que usted tiene del evangelismo, ¿qué le puede enseñar a usted a esos jóvenes? No a los que están afuera, no a los que están escuchando por la 106.9, a los que están dentro del ministerio. Porque pudiera decir que usted, si yo le preguntara cuántos están en el ministerio, usted pudiera decirme, hermano Carlos, 20, por decir, dar un número redondo. Pero esos 20 están en el proceso, esos 20 están convencidos de que se debe honrar a Dios. Esas 20 personas, esas 20 que están en ese ministerio, ¿realmente están honrando a Dios? Nuestra vocación, nuestra profesión es Dios, es el Señor Jesús, ¿sí? Y en nuestro corazón tiene que haber integridad. Y a eso es lo que caminamos todos nosotros, y es una carrera, como dijo el apóstol Pablo. Siempre tratando de mejorar y absteniéndose de las cosas que nos alejan de agradarlo a Él. Hay muchas cosas que queremos hacer y que como jóvenes pues queremos tal vez disfrutar o experimentar. Pero Dios, como usted lo decía antes, Dios es un Dios celoso. Y las bendiciones se derraman y no hay mayor bendición que servir a Dios, porque es un privilegio. Amén. Es un privilegio servir a Dios. Y el estar agradecidos, el estar alegres, porque Dios nos ha llamado a ser diferentes en esta nación, en este estado. Y el ser diferente no solamente orar por un enfermo y que el enfermo sea sano porque Dios ha derramado su bendición sobre esa persona, sino entender que marcamos la diferencia en nuestras casas, en nuestros hogares, donde estudiamos. Entender que no es que el pastor sea religioso, no es que los que dirigen mi vida sean religiosos, no. Es que queremos apartar nuestra vida completa para Dios. Y es cuando Dios se agrada en el corazón, sin importar la opinión de los demás. Porque qué amistad tiene las cosas que están afuera de Dios con lo que estamos agradando a Dios. Ninguna. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia tiene la luz? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Caminemos en luz. Amén. Qué bueno, de verdad muchísimas gracias a ustedes dos, hermanos, por estar en este programa, por compartir con el Junior. Joffrey generalmente no habla en la radio, Milady es la que más habla, pero hoy Joffrey habló y parece que cumplí mi rol. Sí, solo que Milady siempre llamaba preguntando por Joffrey. Respondía la pregunta, pero siempre preguntaba por Joffrey. Joffrey, sí. Ya Milady se convirtió. Ya llegamos a la luz y pues esas cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sí, de verdad, muchísimas gracias, pastor, hermana, que hayan compartido con nosotros. Hoy he compartido con lo de la 106.9 y no sé si estamos saliendo por YouTube. Pero un saludito para los del YouTube, Dios les bendiga. Pero es importante enseñar, recalcar de lo que nosotros sabemos, enseñarles a la gente de la 106.9. Y de verdad muchísimas gracias. Bueno, esto se acabó por el día de hoy. Somos Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa la pastora Yerly Manrique, en operaciones técnicas nuestro amigo José Luis Manrique. Somos el Ministerio Apostólico y Profético Adochen, el Todopoderoso Reina, y estamos bajo la cobertura del apóstol Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Un saludito a los apóstoles,
de repente no pudieron escribir porque están manejando, pero Sí. sé que escuchan. Un saludo al apóstol Arnaldo, al apóstol Rubia, porque si no los saludamos, hermano, No nos vuelven a invitar. entonces un saludito a ellos. Le damos muchísimas gracias a Dios, al Espíritu Santo por este programa. Este programa no es solamente de Bendecidos para Bendecir, este programa es tuyo, de la 106.9, ustedes que están ahí en sintonía, y que haya sido Dios, el Espíritu Santo, que haya quitado esos velos, porque a veces no son ni velos, son paredes lo que tenemos al frente, son Sí. muros, y le pedimos al Señor que sea Él derribando todo eso para Amén. tener esa bendición. Amén. Quien les habló, el Junior de la 106.9. Muchísimas gracias, pastor, muchas gracias por compartir, hermana Gracias a usted Carolina. por invitarnos. Muchísimas Gracias, gracias. Señor Jesús. Gracias. Seguimos el día de mañana. Hasta mañana. Dios le bendiga. Somos bendecidos para bendecir.